Ya sé que están pensando, Dai, ¿de dónde te sacaste esta idea? Del Jaimeico, mejor anda a leer One Piece. Y todo lo anterior es cierto, excepto lo de One Piece, lo estoy leyendo, voy lento pero seguro. No, miren, en el último directo privado que me pasé de Hiruzen porque se me olvidó grabar el chat, me dieron la idea de hacer un video de las peleas que casi pasan, pero que no pasaron. Y no sé, me gustó la idea. Que por cierto, a diferencia del directo que hice hace no mucho, que fue público y que fue súper caótico y me salté un montón de preguntas, perdóneme por favor. Estos directos que yo hago mensualmente son mucho más personales, obviamente porque somos menos, y ahí sí hablas directamente conmigo y se puede mantener una conversación. La verdad es que es muy divertido. Si te quieres unir, hay un link en la descripción que te lleva a un video donde explico esto de los VIP un poco mejor. Y si te unes, me ayudas muchísimo a que pueda seguir con mis uchihadas. Si no puedes o no quieres, no pasa nada, con ver mis videos me apoyas igualmente. Ok, hay una regla para este top de peleas que no pasaron, y es que debe tener al menos un indicio o un inicio de la misma. Es decir, no puede ser un Pain contra Minato, por ejemplo, porque eso nunca ocurrió. Nunca hubo un indicio de algo así, ni siquiera son contemporáneos. Por ende, eso no cuenta. ¿Qué tal, adultos? Soy Dai y estas son las 6 peleas que debieron pasar y no pasaron en Naruto. El puesto número 6 en realidad sí vimos un poquito, pero fue interrumpida por cuestiones logísticas. Suigetsu contra Kisame. Estos dos tipos, cada vez que se encontraban, generaban problemas. Siempre se tiraban tierra el uno al otro. Kisame siempre le decía cosas como: "Oh, mocoso, ¿cómo has crecido? Aunque igual eres un debilucho". Y lo hacía en un tono burlón, principalmente porque él conocía a su hermano mayor, Mangetsu. Y Suigetsu, pues no le decía nada. ¿Pero qué vas a hacer? Es Kisame, viejo. ¿Qué le puedes decir a Kisame aparte de que es un tiburón sin nada? Los dos se encontraron por primera vez cuando Sasuke iba a pelear con Itachi. Tuvieron un enfrentamiento corto que pienso yo, esta era una pelea que debía pasar, y me baso en lo siguiente: su segundo encuentro. En la reunión cuando Heavy, Taka, no sé cómo se llama este grupo, man, Sasuke cree que tiene un grupo pop, se une a Katsuki, se nota que Suigetsu quedó con ganas porque apenas Kisame le hizo un chistecito de esos de tiburón sin, este en plena reunión lo atacó sin pensarlo. Sé que no pinta como la más espectacular o la más visual, pero es una pelea que a mí me hubiese gustado muchísimo ver. Aunque sea para que me cuenten más del hermano de Suigetsu, man. Tengo que dedicarle un video a Mangetsu, qué personaje tan desperdiciado. El puesto 5 es una similar a la anterior, que no pasó por guión, la de Tobi versus Danzo. Estos dos apenas se vieron, sabían que las cosas se pondrían interesantes. Danzo apenas vio a Tobi, lo primero que hizo fue mandar a sus perros guardianes a distraerlo y utilizar células de Hashirama con ojitos mágicos. No, en serio, Danzo estaba tan cagado que no lo pensó dos veces para sacar las dos cosas más Jaimeico del manga. Y Tobi por su parte se lo tomó con seriedad. El tipo de verdad se encargó de los perros de Danzo. Que por cierto, este combate fue bastante corto, pero espectacular. Hubiese sido muy interesante ver cómo Tobi lidiaba con el Izanami de Danzo. Tal vez mantenía su distancia, lo mandaba a otra dimensión, se quedaba intangible mientras veía a Danzo morirse solo como un menso. Los dos tienen cierta historia porque Danzo sabía que Itachi no hizo esa masacre solo. Sabía que el tal Madara lo había ayudado. Obviamente no sabía la identidad de Tobi, que no lo culpo porque nosotros ya estamos casi en el 2020 y no sabemos. Pero tenían historia, una conexión, hubiese quedado fantástico. Aunque por cuestiones de la historia, quedó muy bien que haya sido Sasuke el que acabase con Danzo. Debo ser honesto, man. Pero igual, me hubiese gustado que los dos se enfrentasen por algún motivo, lo que sea. Pero ni modo, me quedé con las ganas. El puesto 4 es una que para mí pasó a la historia por todo el argumento y narrativa que había detrás, pero nunca la vimos, que hasta la fecha no entiendo por qué. La pelea de Pain versus Hanzo de la Salamandra. Solamente vimos a Hanzo tirado en el piso, casi que en paños menores, mientras Pain lo destruía verbalmente. Sí, el resultado hubiese sido el mismo, solo por el hecho de que Hanzo pelea con veneno y los Pain son unos cadáveres que ni respiran. Pero ese no es el punto. Esta imagen que les estoy mostrando es una gran y vital parte de la historia de Naruto. Hanzo forjó la historia ninja y por otra cosa estaba a otro nivel. Su palabra era ley. Si a él le provocaba, podía transformar a un viejo pervertido, una abuela adicta a las apuestas y a un vendedor de papas en leyenda universal. ¡Lo podía hacer! Bueno, literalmente lo hizo. Él fue el que creó los Sanin legendarios. A Megakure y toda esa zona cercana que estaban en guerra eran controladas por este
tipo. Yahiko es asesinado debido a Hanzo. Es esto lo que creó a Pain, el mejor villano de Naruto. Es más, una vez que se confirma la muerte de Hanzo, a Megakure y todo ese sector cambia completamente. Ahora es un terreno neutral, pasa a ser dominado por Akatsuki. Antes no se podía porque este tipo estaba allí. Pain claramente lo iba a vencer, pero es una pelea que considero que debió pasar. Debimos ver la forma en la que Pain entraba a su propiedad, cuando asesinaba a sus guardias y escoltas, cuando lo hacía sufrir, man, están locos. No vimos nada de lo que pasó. Y con todo y eso, este pequeño encuentro pasó a la historia. Imagínense si hubiese peleado de verdad. Pain contra Hanzo es algo que debió ocurrir, viejo. Pero bueno, mejor me calmo, ya estoy perdiendo la paciencia y aún faltan 3. ¿Qué es mejor que ver a mi villano favorito pelear contra un personajazo brutal de este manga? ¡Verme a mí mismo! Tobirama se encuentra en una misión con su equipo cuando se dan cuenta que los van a alcanzar. Su mejor apuesta es sacrificarse por el futuro de Konoha. Los que persiguen a su equipo son un grupo de ninjas de Komugakure, liderados por Ginkaku y Kinkaku. Kankukis y Kinkukis venían con las armas esas raras de Rikudo. Y de paso tenían los poderes del Kyuubi. Es más, cuidado y no tenían unas celulitas y unos ojos mágicos por ahí, Sí, Tobirama pierde la vida en este combate, pero me hubiese gustado ver cómo. Y sí, entiendo que estos tipos vinieron con Jaimikadas y el chakra de Kurama, pero en la guerra vimos que Tobirama estaba en todo sentido, unos cuantos peldaños encima de todos los presentes. Y ni siquiera estaba al máximo poder. Ok, pero siendo objetivo, los hermanos Konkukis tenían las herramientas y el contexto sobre todo para lograr vencerlo. Igual me hubiese gustado saber cómo lo hicieron, porque con contexto no, esa debió haber sido dificilísimo. Lo capturaron con las armas esas cochinas. ¿Qué? Fue el chakra del Kyuubi. ¿En serio venían con célula de Hashirama? Hubiese sido increíble ver cómo estos tipos se las arreglaron para acabar con Tobirama, quien demostró ser tan superior. Pero bueno, igual pensándolo bien, tal vez es mejor que no me mostraran eso, porque si hubiese visto cómo le hacían esos guionazos al bueno de Tobidai, me hubiese dado algo. Mínimo botaba espuma por la boca, así que mejor dejémoslo así. ¿Qué sería mejor que verme a mí mismo en acción contra unas armas sacadas de las nalgas? Ver a Dai otra vez. No, el otro Dai, ese. Maito Dai, para proteger a Lee y a sus amigos, se enfrenta contra los Shinobigatana, todos a la vez, él solo. Manga nos dice que Dai acabó con 3 espadachines de la niebla, cosa que es un logro descomunal, tomando en cuenta que Dai es considerado el Genin eterno y el perdedor original. Segundo, está peleando contra la banda de mercenarios más importante de esa época, todos a la vez, y con todo y eso derrota a 3, ¡están locos! ¿Cómo es que no vimos esta pelea? ¿Cómo es que no vimos a Maito Dai romperle el trasero a estos tipos? La única razón coherente que se me ocurre es para poder agrandar la leyenda de Dai, en el sentido de que queda este misticismo de que una gran pelea ocurrió. Pero igual no estoy de acuerdo. Hello es el Sehon Saiyajin original. ¿Cuándo ustedes en su vida han visto una pelea de estos tipos verdes que haya sido mala? Hasta las peleas de los rellenos de Lee son brutales. Un Genin peleó contra 7 ninjas de élite, buscados internacionalmente a la vez, y se rajó a 3. No hay excusa, man, ¿por qué no vimos esta pelea? Miren, no sé qué más decirles acá. Si aquí la gran mayoría estamos de acuerdo de que la pelea de Gai contra Madara y la de Lee contra Gaara son de las mejores del manga, ¿qué hubiese sido de la pelea del padre de Gai, el que inició todo, el verdadero maestro del taijutsu? Pero bueno, al menos vimos la pelea de Sakura contra Ino, ¿verdad? Con ese duelo a muerte, con cuchillos compensamos todo. ¿Qué es más importante que ver a Tobirama o a Maito Dai en acción? Pues una pelea que yo, durante todos los años que leía Naruto cuando estaba en emisión, deseaba con mi alma ver y juraba que ocurriría tarde o temprano, y nunca pasó. Kabuto versus Kakashi. No muchos lo recuerdan porque esto ocurrió bien al principio del manga, pero estos dos tipos tenían problemas entre ellos, se detestaban, tenían una historia. Recordemos que cuando Sasuke se encontraba inconsciente, Kabuto lo intenta asesinar, y si no es por Kakashi que llega de milagro, aquí Sasuke hubiese muerto. Los tipos tienen aquí un enfrentamiento muy corto, pero que es un enfrentamiento shinobi en todo sentido, rápido, tenaz, sagaz, preciso, algo digno de
Kakashi y del Kabuto de esa época, que se decía que tenía la misma fuerza. Ya aquí tenían un encuentro, pero la clave de que esta pelea esté en el puesto número 1 es la siguiente. En plena invasión de Orochimaru, Kakashi confronta a Kabuto y en la cara le dice que si va a huir de él otra vez. Y se lo dice molesto. Para hacer molestar a Kakashi de verdad tienes que hacer algo extraordinario. Que recordemos, la única vez en todo el manga donde admite estar molesto es en la guerra cuando le reviven a Zabuza y a Haku. Pero aquí, miren esa cara, Kakashi estaba furioso. Y Kabuto le responde que sí, que se va. Y hasta se burla de Kakashi, diciéndole básicamente que ese ojo tuyo no puede verlo todo. Y que debido a que no es un Uchiha, no lo sabe usar. Miren la reacción de Kakashi. Para hacerlo molestar, de verdad tiene que ser algo de otro mundo. Por Dios, esta pelea hubiese sido espectacular, llena de emociones, pero sobre todo estrategia, inteligencia, cosas de ninjas. La escena en el hospital demuestra que este combate iba a ser, por Dios, Naruto en estado puro. Pero nunca pasó. Kabuto ahora es una monja que cuida niños. Y Kakashi ya ni siquiera es el ninja que copia, porque le quitaron el Sharingan. Es más, antes de eso ya ni lo era. Era más bien el ninja del Raikiri. Ok, perdóneme, lo siento. En serio extraño muchísimo la esencia tan espectacular que tenía este manga, por Dios. Pero bueno, la pelea de Kabuto contra Kakashi para mí es sin dudas la pelea con más contenido y más valiosa que nunca llegamos a ver en todo Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes unirte a los VIP. Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción, verás más información. Podrás decidir los temas que hablaré, las series que veré y obviamente hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, mil gracias. Nos vemos, hasta la próxima.